¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El gobierno de Joe Biden continúa alimentando la polémica y las críticas, esta vez al ordenar de forma obligatoria y unilateral que las empresas privadas que tengan más de 100 empleados garanticen que todos sus trabajadores estén vacunados contra el COVID-19 o que se realicen pruebas obligatorias semanales a partir del 4 de enero. Una normativa federal que podría afectar a más de 84 millones de trabajadores del sector privado, según la Casa Blanca, pero que podría poner en serio peligro la supervivencia de pequeñas o medianas compañías de más de 100 empleados, porque ahora la empresa privada se vería obligada a otorgar tiempo libre a los trabajadores para que se vacunen, o en su defecto, para ausentarse semanalmente a realizarse las pruebas. Un tiempo de ausencia remunerado que tendrían que costear semanalmente los empleadores y que además obligaría a los empresarios a concederles una licencia por enfermedad también remunerada para recuperarse de los efectos secundarios o de las reacciones posibles de la vacuna, y cuyo incumplimiento podría llevarles a enfrentar hasta $13.653 por infracción. La polémica orden de Biden ha generado de inmediato duras críticas desde distintos sectores, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, que públicamente se opuso a la vacunación obligatoria y se suma al rechazo que ha provocado entre los trabajadores y contratistas federales su orden anterior, de exigirles que estén vacunados obligatoriamente sin ofrecer alternativas para las pruebas periódicas, provocando que decenas de miles de empleados públicos se hayan quedado sin trabajo. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ya había interpuesto una demanda contra el gobierno de Biden por lo que considera extralimitarse en los poderes de un presidente sobre los derechos constitucionales de los estadounidenses al obligarles a hacer algo con su cuerpo que debería ser una decisión personal, no ha dudado en actuar de inmediato. El gobernador, que también se había opuesto a la obligatoriedad de la vacunación en los niños, cuya decisión dejó en manos de los padres, anuncia ahora que se une a las demandas presentadas en Georgia, Alabama y empresarios privados contra esta nueva orden federal. Las Cortes tendrán la última palabra, pero la polémica está servida. Comenzamos. Bueno, pues damos de comienzo inmediato a nuestro programa y para ello quiero presentar a Manny Díaz, senador estatal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer siempre. Y Martín Sáenz, abogado laboral, que también va a estar con nosotros para abordar esa parte legal. Quisiera comenzar con usted, senador, porque obviamente esto es algo que nos afecta absolutamente a todos, pero en este caso mayoritariamente a los que son empresarios de más de 100 empleados. Son empresarios de más de 100 empleados, todos los empleados que trabajan en esas compañías, y también se ha oído rumores de una expansión de esto a las compañías más pequeñas aún todavía. Esto es un problema no solamente de los derechos de las compañías privadas, de los individuos, pero también quieren destruir la economía completamente. Efectivamente, y usted ha dado un punto clave, porque yo la pregunta que me hacía cuando me enteré de todo esto es, conociendo, por ejemplo, empresas de servicio como compañías de seguridad, compañías de limpieza, que obviamente pagan a sus trabajadores por hora, el que se tengan que ausentar una hora, en el mejor de los casos, 2 en lo habitual, 3, y con la picaresca en 4 o 5 horas cada vez que se van a realizar una prueba, esos costos no salen del gobierno federal, salen del empleador. Salen del empleador y salen de las personas, de las personas que están comprando, usando los servicios con los precios. El empleador va a tener que pasar ese costo a las personas que están comprando, usando esos servicios. No solamente eso, estamos teniendo problemas que estas empresas no pueden encontrar empleados. Personal, ahora claro. hay trabajos abiertos por todos lados, por todos los estados. Y ahora esto lo que va a hacer es imponerle esto es una extralimitación del poder federal, y lo que da más miedo de esto, lo más peligroso de esto es que si miras las reglas, es tan abierta que empieza con la vacuna y cuál es lo próximo que va a suceder. Yo creo que esto va a perder en la corte y vamos a tener que restaurar las libertades, pero gracias al gobernador DeSantis que está tomando esta postura y también los otros gobernadores y otros estados que están también haciéndolo. Quisiera hablar con el señor Sáenz, que es abogado laboral y obviamente él nos puede orientar muchísimo más.
Yo tengo una duda seria que seguramente comparto con muchas de las personas que nos están viendo. En este país, una señora que quiera abortar con 9 meses de embarazo, esos late abortions, nadie le puede decir nada porque my body, my choice. Pero en el caso concreto de estas medidas, se está obligando al empleado a vacunarse o puede perder su trabajo y al empleador, como dice el senador, a tener que asumir esos gastos que muy pocas empresas en el momento en el que estamos pueden realmente costearse. ¿Es esto constitucional? No es constitucional y yo no solamente opino eso, sino de que la manera como lo están haciendo a través de una tercera parte. No están tratando de afectar los derechos del empleado directamente, sino están yendo a afectar los derechos del empleador para que a su vez, como resultado, el empleado pierda el trabajo. O sea, me parece que lo están haciendo de manera sistemática, comenzando a ver qué es lo que podría más o menos tener un poco eso, porque si ellos hubiesen querido intervenir directamente al derecho de la persona, del ciudadano, entonces se hubiesen dado un encontrón con la Constitución y la enmienda 14. Y aparte uno se pregunta, senador, Biden está recurriendo a una medida de emergencia cuando faltan 2 meses para ponerla en práctica. Luego entonces no hay mucha emergencia que se vea. Y por otro lado, esto es un mandato, de alguna manera, es una orden o una política médica disfrazada de alguna forma de regulación laboral. Primeramente, la agencia OSHA está diseñada para proteger a los trabajadores en el trabajo con la seguridad, con los accidentes. La segunda parte es, como hablé, abriendo esto, deja que sea no solamente esta orden, pero cualquier orden que quiera el gobierno federal, está tratando de hacerse un dictador. Llamaban a Trump un dictador, pero esto es, estamos hablando de una cosa bien peligrosa y hace falta que el pueblo ponga mucha atención, porque empieza con las vacunas o las mascarillas y hasta dónde sigue esto, a dónde termina. Yo me quiero imaginar si esta medida la hubiera tomado la administración anterior. ¿Dónde estaríamos en este momento? O sea, todos los medios ultraliberales, y sin ser ultras, todos los medios liberales estarían sacando esta noticia hasta la saciedad y este señor estaría apuntado por el dedo. Sin embargo, tenemos en este momento que ya no son solamente los empleados federales y las pérdidas de trabajo de policías, de bomberos, de personas que consideran abiertamente que no se quieren poner la vacuna. Y ojo, hago un inciso, yo estoy vacunada y creo que personalmente, si en mi caso personal, pues bueno, si yo me puedo vacunar, fantástico, pero mi opinión no tiene que prevalecer sobre la opinión de ninguno de ustedes que a lo mejor está en desacuerdo conmigo, y hacerlo mandatorio es un peligro. Correcto, y desde un principio se tenía que haber explicado, esto no es una vacuna que elimina este virus completamente, lo que hace es proteger la persona que ha de tomar la decisión para no terminar en un hospital, para tener síntomas más leves, pero una persona que está vacunada todavía puede coger el virus y pasárselo, e inclusivamente puedes no saber que tiene el virus y seguir pasándolo. Tratar de imponer esto, no solamente la violación de los derechos, pero no tiene ningún sentido a donde estamos ahora en esta pandemia, con los terapéuticos que tenemos, los monoclonos y todo el tipo de opciones que hay, no tiene ningún sentido. Es absurdo encima de ser tiranía. Pero aparte hay otra cosa, si la Organización Mundial de la Salud, señores, zapatero a tus zapatos, el político que haga política, el señor que se dedica al cuidado de la salud, cuando la Organización Mundial de la Salud te dice no estoy de acuerdo, me opongo claramente a que las vacunas sean obligatorias, quiero decir, tienes una base súper pesada. Es una señal bien clara, si estás hablando de una organización que normalmente anda son bastante con cautela cuando hacen las decisiones, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Una señal clara que te están diciendo que en este caso no están a favor de la vacuna obligatoria. Quieren que las personas se vacunen, pero no están a favor de un mandato. Y aquí este señor Biden, quiere imponerle esto no solamente a las compañías privadas, a los individuos, pero encima va a destruir lo que queda de la economía que él lleva destruyéndolo de verdad desde el principio, desde que tomó la posesión de la presidencia. Abogado, usted me va a perdonar, pero yo a veces en estas ocasiones me declaro medio burra. Yo no entiendo mucho. A ver, usted no le puede preguntar a una persona sobre su cuestión médica,
sobre sus asuntos médicos, no puede hacerlo abiertamente. Entonces, si un empleador le pregunta a un empleado si está vacunado y se le dice que no, puede tomar la determinación de contratarlo o de no contratarlo. Ahí ya tienes el primer problema. Pero el segundo es, si un empleado es despedido por un empleador, todo esto va a abrir, me imagino que una especie de caja de Pandora de demandas impresionante. La orden tal como está escrita es insostenible, es ilegal y lo que va a causar es una ola de demandas, no solamente a nivel de gobierno, sino cada estado va a comenzar a legislar leyes para atacar ese tipo de órdenes que son ejecutivas, ni siquiera son leyes pasadas por el Congreso. Entonces yo creo que no solamente van a abundar las demandas intergubernamentales, sino que también van a comenzar las demandas privadas. Y muchas de ellas van a tener con el despido indebido. Y yo me imagino que otro tema, empezamos, como decía el senador, por el lado de los empleados federales, hemos seguido con las empresas privadas de más de 100 empleados, posiblemente después baje un poquito de empleados y después continuaremos quizá con los niños. Y ahí estamos en un tema extremadamente preocupante. Vamos a tratar de hablar sobre esto y de ponerlo en perspectiva, porque yo creo que todos como padres y como ciudadanos es algo que tenemos que tener espectacularmente claro. Por eso mismo hemos puesto la pelea para proteger los derechos de los padres con las mascarillas. Suena como algo simple, pero empieza por las mascarillas y ahora vemos que aprobaron la vacuna y van a querer imponerle esta vacuna a los niños. Es una decisión de los padres y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos que estar a la guardia con estas cosas. Estamos en una batalla constante con esta administración federal que está tratando de imponerlos a un Estado soberano, estas cosas que le pertenecen al Estado. Pero no vamos a parar esa pelea. Entonces, estás hablando de la próxima batalla, que van a hacer imponerle estas vacunas a los niños. No, y además yo creo que estamos teniendo un problema para entender cuál es el concepto de algunos términos, porque ese término dictador se ha utilizado con muchísima frescura en la administración anterior y sin embargo estamos viendo ciertos comportamientos que están mucho más orientados hacia el comportamiento de un dictador, con órdenes obligatorias, mandatorias, etcétera, etcétera, que pueden violar incluso, como decía el abogado, la constitucionalidad. Ahora, abogado, ¿qué posibilidades hay entonces de poder rebatir esto en corte? Yo creo que las posibilidades son muy grandes. Todo el mundo va a demandar, los gobiernos van a demandar, las personas van a demandar y tal y como lee esa orden, que no es ley todavía y no creo que lo vaya a hacer nunca, esas órdenes van a crear bastante litigio y creo que al final del día pierden porque básicamente el gobierno federal está tratando de abarcar poderes que le tocan al Estado decidir por sus ciudadanos y no al gobierno federal. Y como lo mencionó usted antes, no estamos en un estado de emergencia. No, y no solamente eso, se viola la Constitución. Yo recuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Código de Nuremberg explica específicamente que ningún medicamento puede ser aplicado en el cuerpo de una persona sin el consentimiento de esa persona. Y Estados Unidos se adscribió a ese acuerdo. Y es un acuerdo que está todavía en vigencia. O sea que si las leyes nacionales no apoyaran, hay un código internacional que se está violando. No solamente eso, el peligro con eso es que hoy están con la vacuna, lo próximo es que van a decir que las armas son un peligro y van a implementar una regla de una agencia para tratar a quitarle las armas. Ya inclusive han tenido el CDC hablando sobre la violencia de las armas y el peligro. ¿Esto dónde para? Y como mencionó el abogado, esto no es una ley, eso nunca pasaría en el Congreso ni por el Senado. Esto es imponerle al pueblo, a los individuos y a los negocios individuales una ley, una regla escrita por una agencia a dirección de una persona que parece que se cree que es un dictador. No, y a nivel de nuestro Estado afecta muchísimo a la empresa, porque estábamos comentando lo que supone recuperarse de una pandemia con ese cambio que ha habido, la falta de personal, el hecho de que estas empresas de servicio hayan tenido a veces que incluso sacrificando parte de su ganancia, pagar muchísimo más de lo que estaría permitido para que esos empleados se queden en sus lugares de trabajo y asumir además ahora todos estos costos. ¿No es además de alguna manera incidir en la empresa privada de una forma que no deberían? Claro que sí, y también es un ciclo vicioso. Empieza con la pérdida de los empleados bajo esta orden.
después que se pierdan los empleados, esas personas no tienen trabajo, ahora no pueden, no tienen el poder adquisitivo para comprar cosas. Eso empieza a que empiecen a cerrar negocios. ¿Qué es lo que le sucede a la economía? No solamente estamos hablando de la vacuna aquí o la cuestión sobre la vacuna, estamos hablando los efectos a largo plazo que esto puede tener en nuestra economía, que en estos momentos sabemos, por culpa de muchas de las órdenes que impuso Joe Biden al entrar, estamos en una situación crítica con nuestra economía. Hemos visto lo que ha ocurrido en Virginia y yo decía el otro día en el programa, y lo reitero, que esto es un termómetro perfecto de lo que puede llegar a pasar en esas elecciones a medio término y quién sabe para las elecciones del 2024. El batacazo que se llevó Biden y el Partido Demócrata ha sido sustancial. Y yo creo que por encima del ejercicio de la pérdida de un gobernador o de la ganancia de un alcalde está el mirar hacia dentro de un partido y darse cuenta que ya no hay forma de que puedan negar que hay un ala de izquierda, de la extrema izquierda dentro de ese partido, que está secuestrando las decisiones del Partido Demócrata con muy mal tino, además, porque a la gente no le gusta, no lo quieren. Lo que sucedió en Virginia, sea la contienda de gobernador o vicegobernador, eso es un síntoma de lo que está pasando en el electorado a través del país. Vimos un poco de eso hasta en la elección local aquí en Hialeah. El pueblo está angustiado, preocupado y no se van a quedar en la casa. Esto lo vamos a ver. Eso es una señal clara de lo que va a suceder en el 22. En mi opinión, ya los demócratas han perdido el Congreso, porque lo que sucedió en Virginia se va a manifestar en el 22. Inclusive hoy reportó la Organización de Gobernadores Demócratas que no van a invertir en la contienda en contra del gobernador DeSantis en el 22. Ya las señales están ahí, pero en vez de tratar de resolver eso dentro de su partido, lo que hacen es redoblar y hacer lo mismo hasta más. Así que no lo entiendo. Y lo que preocupa, y a mí me sigue pareciendo preocupante, quizá porque yo soy periodista y creo que los periodistas tenemos una misión y es poner balance a todo lo que se está viendo afuera. O sea, no puede ser posible que todavía se traten de ocultar situaciones que son, o sea, que están a la luz, están absolutamente a la luz. Y esa parte, como te digo, de esa parte izquierdista, de la extrema izquierda del Partido Demócrata, está primero ocasionándoles el problema hasta de boicotear hasta su propio presupuesto. ¿Quién está gobernando, Manny? ¿Quién está gobernando realmente el Partido Demócrata ahora? No sé, pero el que está gobernando en el Senado en estos momentos es el senador Joe Manchin, porque es una persona, aunque sea demócrata, que racional, práctico, que se está dando cuenta que esto no funciona y que no puede dejar que el país se vaya completamente en las manos de esos izquierdistas dentro de su mismo partido. Entonces, gracias a Dios que existe Joe Manchin y Sinema de Arizona, que en estos momentos son el obstáculo a la agenda de Biden, que está manejada por la izquierda, la extrema izquierda. Entonces, al partido no darse de cuenta y no acomodarse a eso, los resultados son lo que vimos en Virginia y lo que yo creo que vamos a ver en el 22. A mí me gustaría preguntarle muy rápidamente, antes de irme a la pausa, al abogado, rapidísimo. Esas personas dentro del estado de la Florida que de repente quieran demandar, que no puedan realmente pagar a los empleados que hagan eso, mientras se decide o no se decide en las Cortes, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que seguir adelante y arriesgarse a pagar esos $14,000 de multa? Yo estoy seguro que el lenguaje de la orden como ley es insostenible. No creo que exista la posibilidad de que les puedan cobrar todo eso. Tienen dos opciones. Tienen a tratar de esperar o de dilatar lo más que se pueda hasta que la ley de la Florida les dé alguna manera una forma de recuperar, o esperar a ver qué es lo que sucede en las Cortes después de enero 4. Manny, es preocupante porque la gente realmente no sabe qué hacer. Hay muchos empleadores que no tienen ese capital para poder pagarlo. Entonces, tampoco se pueden arriesgar a que les pongan $14,000 por infracción. ¿Qué hacen? Sí, tienen tiempo porque la orden no entra en vigor, creo la multa no entra en vigor hasta enero. 4 de enero. Un juez federal le va a poner un parón a esta regla inmediatamente con uno de los casos que ya está ahí. Y mientras se dilata el caso, también, como dijo el abogado, aquí en el estado de la Florida, el 15 de noviembre entramos a una sesión especial para pasar una ley. Esto se le va a complicar y yo creo que lo que estaban tratando de hacer es usarlo para darle energía a que estos empleadores forcen a un mandato a poner las vacunas a los empleados. Pero creo que ellos saben que a largo plazo esto no le va a funcionar legalmente. Una reflexión de último minuto.
Entramos a noviembre 15 a la sesión especial. Gracias a Dios que tenemos al liderazgo del gobernador Ron DeSantis en este estado y no a la legislatura republicana conservadora que quiere proteger los derechos de los individuos y de las empresas. Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta que pase esta tormenta que hemos visto en la administración Biden. Pues eso esperamos realmente todos, porque una de las cosas que más preocupaba, y claro, la gente dice, bueno, obligatoriedad para que los empleados hagan esto, pero hay que ponerse también en la piel de esos empleados después de una pandemia con la crisis donde, como estábamos hablando, muchos empleados no quieren regresar al trabajo o de repente llegan a trabajar pero encuentran en esos cheques de estímulo y en el desempleo una mejor salida. Eso está mejorando, como usted dice, pero todavía se están estas empresas recuperando, como ahora recibir nuevamente este vapuleo, como suele decirse, ¿no? Pues muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado.